un trabajo, por ejemplo, abordando la pastoral social, que es un elemento esencial de la evangelización, y la pastoral social en sus tres dimensiones, no nada más en la primera dimensión, sino pensar en la segunda, promoción humana, y en la tercera, cambio de estructuras. Este, no creo y creo que están de acuerdo conmigo, que decir mi parroquia está llena, tengo 8 o 9 misas y es la mejor organizada de todas, sea un buen criterio para calificar la parroquia. Ahora, ¿es una parroquia en éxodo o es una parroquia que se limita a los espacios anexos del templo y allí realiza todas sus actividades con grupos que se reúnen semanariamente, cada 15 días, eh, exponen un tema que ha sido elaborado desde hace muchísimo tiempo sin renovación alguna? Por ejemplo, los temas que se dan en la escuela de pastoral, todo eso habría que considerar. Y si somos objetivos, vamos a tener que concluir que estamos dando respuestas, muchos, no todos, estamos dando respuestas antiguas a problemas nuevos, respuestas que no le dicen o que le dicen poco a la gente que nos escucha. Una forma de anunciar el evangelio se utilizó en los primeros años de la iglesia. Otra forma de anunciar el evangelio se utilizó en la Edad Media, otra antes del concilio. Ahora estamos en otra situación completamente diferente. Habría que pensar qué modos resultan efectivos para, para ser significativos. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo en esas consideraciones previas. ¿Tú qué dices, Pablito? Eh, Me parece que su análisis, su perspectiva es muy interesante, Ya no te oigo. sino que usted lleva una larga experiencia. Ya no te Pablo, oigo. no se te oye. Está apagado tu micrófono. Pablo, está apagado tu micrófono. No se le oye. Turner habla de los ritos de paso, bueno, Arnold van Gennep también. Entonces, la gente se está quedando en la segunda etapa, que es en el espacio liminal, y es en el espacio de tomar decisiones para involucrarse a una institución. Y la gente ya no está llegando ni a la segunda etapa. Entonces, a mí me parece su análisis, padre, muy certero, muy conclusivo y muy iluminador. Y Gracias. yo creo que en mayor o menor número, todos nos damos cuenta de esto. Una de las cosas que decía yo que teníamos que considerar es que estamos dando respuestas viejas a problemas nuevos. La otra, que hacemos muchas actividades, unas dignas de encomio, pero como no tienen un objetivo general que perseguir, entonces se convierten en flechas tiradas en diferentes direcciones. No llegamos a un objetivo. ¿Qué cosa nos ayudaría? Elaborar un plan. El plan no es la panacea de todas las necesidades pastorales, pero es una herramienta que nos ayuda mucho para encaminar lo que hacemos hacia un objetivo que queremos alcanzar. A veces nos da flojerita hacer el plan, pero es muy útil, muy útil.
Y si a ese plan, por ejemplo, a la hora de hacer el análisis de la realidad, pensamos en cosas como las que mencionaste un poco, la situación del hombre y la mujer moderno, el desencanto que la sociedad vive. Hay un libro muy interesante que se llama la Sociedad del Desencanto, lo escribió Wallenberg, un mexicano que da clases en TEC de Monterrey. Dice que en la década de los 60 y 70 tuvieron muchas ilusiones las generaciones de ese tiempo, pero se dieron cuenta que pasó la década y no se alcanzaron. Decían, vamos a lograr que la democracia sea de veras democracia, que los ingresos que tiene el país se distribuyan más equitativamente, con más justicia, tengamos un nivel de promedio de vida con calidad mucho más largo. Este, Muchas cosas pensaban, no se alcanzaron. Y entonces entra el hombre posmoderno en esa situación de desencanto, de decepción, en ese sinsentido de la vida, ¿Qué pasó? para que nuestro análisis sea un análisis hecho con mirada de pastor, pero con ojo crítico. Bien, miren, Sí, de los análisis. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás, Luis? ¿Trajiste los trajiste? No, le digo que eso no los recogió la secretaria, la enfermera. Ojalá no. ¿alguien está participando? No, ¿verdad? Bien. Este, Miren. Una presentación sumaria para los hermanos de la provincia del Santo Evangelio. Aquí pues uno porque iba a ir compartir en el de Oaxaca. Ahí pondría yo para párrocos, guardianes y responsables. Entonces lo di en verano, ahora lo estamos dando en invierno. ¿Cuál es el objetivo de la presentación? Familiarizarnos con la estructura de la metodología participativa para facilitar la elaboración de un plan. Hay 4 metodologías que andan en boga: la estratégica, la de autoridad, la de prospectiva y la participativa. Muchos prefieren la participativa porque logra mejor ese sentido de comunión que hay que tener para trabajar en todas partes, pero en la labor evangelizadora. Entonces, este, habría que familiarizarnos con mirar con ojos de pastor, como decía yo, ir distinguiendo con ojo crítico las diferentes culturas que están en el lugar donde nosotros nos encontramos. Por ejemplo, miren, trabajamos, digamos, en Ciudad Neza y pensamos que Ciudad Neza es una cultura este, homogénea para todos. Y sin embargo, hay, no en el sentido peyorativo, hay otras que llamaríamos subculturas, repito, no en el sentido peyorativo. Por ejemplo, ¿cuál es la cultura de los chicos de antro? Que algunos de ellos van con nosotros. ¿Cuál es la cultura de los chicos que están en centros de rehabilitación? Buenas ¿Cuál es tardes. la cultura de la generación que llegó por primera ¿Con vez a usted? Nesa? ¿Y cómo ha ido cambiando la cultura de las generaciones Con Jesús subsiguientes Villagómez. en la que ya hay profesionistas? Todo eso habría que considerarlo con ojo crítico. Ok. Em, Luego,
hay que pensar con respeto Ujú. a los trabajos que están Mire, haciendo y que han hecho la nuestros camioneta hermanos pertenece a que nos una asociación precedieron. religiosa. Continuamente nos cambiamos, entonces yo ahorita ya Algunos, estoy aquí en la Ciudad de México. soy una voz que interfiere. ¿Quién es? Algunos hermanos han hecho intentos muy buenos, han hecho trabajos que vale la pena continuarlos y a veces no somos suficientemente respetuosos y llegamos y ahora se va a hacer de este modo, lastimando a la gente y no apreciando el trabajo que hicieron hermanos anteriores. No tenemos la cultura de la continuidad. Yo recuerdo que los jesuitas decían, insistían mucho en eso. Ya es este trabajo, hay que continuarlo. Por ejemplo, miren, en Pachajón, si no se hubiera continuado durante muchos años, no estaría la Biblia traducida y aprobada al celtal. Hizo Facundo, que en paz descanse, la traducción de los libros deuterocanónicos. Nadie siguió ese trabajo. Él aprovechó la traducción que habían hecho Henry Ollie y Elizabeth Ollie, su esposa, que tradujeron la Biblia toda, menos los deuterocanónicos, porque siguen ellos, los evangélicos, el canon judío. Pero un hermano nuestro hizo ese trabajo, se asesoró con Belma Piquet, que es doctora en lingüística. No es un trabajo que lo hiciera así al garete. Nadie siguió ese trabajo. Entonces, a eso me refiero cuando digo que si encontramos proyectos ya en camino, hacer todo lo posible por continuarlos. Antes de comenzar a hacer nuestro plan, pensar en todas esas cosas, darnos cuenta de un gran peligro. Realizamos muchas actividades, a veces nos sobrecargamos de trabajo, pero si no elaboramos un plan, como lo indica la imagencita, pues todas nuestras actividades son como flechas tiradas en diferentes direcciones. Conscientes del peligro, es muy conveniente optar por elaborar un plan. ¿Qué habría que hacer primero? Pues nombrar un coordinador para que las cosas salgan, bueno, primero convocar a la gente, unos 2, 3, 4 meses, los domingos. Vamos a hacer un plan pastoral para nuestra parroquia. Pues las puertas están abiertas para quien quiera participar. Nos gustaría mucho que no fueran solo personas que pertenecen a grupos parroquiales. Es valiosa su ayuda, pero queremos contar con la ayuda de personas que no forman parte de ningún grupo y entonces consigue que vayan profesionistas en diferentes áreas y ellos se conjugan las opiniones de los especialistas con la gente común y corriente. Porque si hacemos un plan solamente con las personas que están acostumbradas a su reunión mensual, pues va a ser un plan pobrecillo. Y en cambio, si nos valemos de gentes y luego hay que invitarlos personalmente. Uno cuando celebra dice, aquel es un doctor, este es un abogado, ya me lo presentaron. Y entonces uno va y dice, oiga, vamos a hacer un plan. ¿Por qué no nos ayuda? Y entonces vamos juntando gente con, con mayores conocimientos. Habría que organizar una semana de iluminación. No es común cuando se hacen los planes, pero es muy útil. Por ejemplo, si vamos a trabajar en áreas como la socioeconómica, la política, la cultural, pues entonces invitar a alguien y decirle, a ver, usted, desde la política, ¿cómo ve los problemas de
Latinoamérica y cómo inciden en nuestra patria, en México, y cómo inciden ya entre todos en el lugar donde estamos trabajando. Esos conocimientos y ese análisis resulta muy útil. Y los temas que tenemos que abordar, pues son ordinarios, los que ya conocemos. Ahorita van a hacer una lista. ¿Cuántas hacerse? Deberían de hacerse por lo menos tres. ¿Qué duración tienen? Para que se haga el trabajo concienzudamente, unos 3 días. Me estoy refiriendo ahorita al trabajo. Este, y entonces, pero cada quien, sin embargo, cada grupo decidirá lo que más le convenga en cuanto a tiempos. Vas a asambleas de 3 o 4 días cada uno, pero no se tiene uno que señalar eso, pero tampoco al mínimo, porque si no, entonces resulta un plan no en olla express, sino en microondas, hecho en microondas. Entonces, bueno, no será muy bien. Luego nombrar una comisión y hacer un taller, ¿con qué finalidad? Para lograr que todos, vamos a suponer que reúnan 60 personas. Entonces, que todos hablen un lenguaje común, que todos los participantes sepan, por ejemplo, qué es un marco referencial, cómo se hacen técnicamente los objetivos generales y específicos, qué es el marco doctrinal, cómo se programa. Si hace uno ese taller, e incluye uno eso, se ahorra uno mucho tiempo, porque a la hora de decir, por ejemplo, vamos a hacer el marco referencial, ya saben a qué se refiere el marco referencial, que tiene tres partes: análisis de la realidad, marco doctrinal y diagnóstico, que ahora ya nos toca hacer el diagnóstico, ya saben cómo se hace. Se compara o se confronta el análisis de la realidad con el marco doctrinal y de ahí sale el diagnóstico. Si no hacen este taller, puede continuar el trabajo adelante, pero tienen más atorones, porque la gente, mucha gente, ¿y qué es eso de marco referencial? ¿Y qué es eso de un objetivo específico elaborado metodológicamente? Ahora sí, ya consideramos varias cosas que nosotros me falta para elaborar nuestro plan. No son todas, pero son algunas ideas que nos pueden servir. Comienza la caminata. Animado ya con suficientes herramientas para trabajar, se puede iniciar la caminata. La comisión opta por una de las cuatro metodologías en boga. Ya las conocemos. Las cuatro tienen en coincidencia que señalan muy bien tres bloques: el marco referencial, el marco doctrinal y el pronóstico. Tienen esa coincidencia. Hay algunas diferencias porque algunos prefieren llamarle de algún modo, algunos prefieren un camino, otros prefieren otro camino, pero en suma son los tres bloques propios este, de cada una de las metodologías que acabamos de mencionar. ¿Por qué muchos escogen la metodología participativa? Miren, ¿y cuál es nuestro itinerario? Ese es el itinerario a seguir. Yo creo que no alcanzan a leer todas esas letras pequeñitas, ¿verdad? Sí. Si haces tu pantalla No los completa, alcanzan. posiblemente sí. Sí se alcanzan a leer. José Luis Chávez, Jesús Villagómez,
¿Ya huyeron? ¿O Fray Arturo? Padre Juan, ¿me escucha? Sí, sí, no se alcanzan a leer esas letritas, ¿verdad? Sí, Pero miren, Padre Juan, ¿sí? Padre Juan, Sí. escuche. Lo que pasa es que ¿cómo explicarle? Tiene que ponerlo en pantalla completa, porque nada más se ve Ah, una parte. Entonces, si la pone en pantalla completa, lo podemos ver. Ah, mire, ya ve. Muy bien, ya nada más ajá, ahora. sí se Ya me al olvidó el detalle. ¿Cuál es exacto. nuestro itinerario a seguir? Esto ya. Miren, ahora sí, ¿verdad? Muy Miren, bien. comenzamos, para que tengamos una vista panorámica, comenzamos haciendo el análisis de la realidad. Haciendo el análisis de la realidad, nos guiamos por esa pregunta, ¿cómo estamos? ¿Estamos haciendo bien nuestro trabajo? ¿Nos falta poner más acento en esta parte o en esta? Una vez que hemos hecho el análisis de la realidad, que como vamos a ver posteriormente, tiene tres apartados, subimos para hacer el marco doctrinal. Y ahí la pregunta que nos va a guiar va a ser esa, ¿cómo quiere Dios que estemos? Si cuando analizamos cómo estamos, nos dimos cuenta que tenemos algunas fallas, entonces preguntarnos, bueno, ¿y cómo quiere Dios que estemos? Y pasamos después al diagnóstico pastoral. ¿Por qué no estoy como Dios quiere? Confrontando el análisis de la realidad con el marco doctrinal, vemos que hay muchas fallas, muchas urgencias. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué no soy como Dios quiere? No hay que desanimarse. Viene el pronóstico en donde vamos a trabajar qué tenemos que hacer. Y luego viene la programación, cómo lo vamos a hacer. Ese es del itinerario que se sigue para elaborar un plan pastoral. Un plan global también, ¿eh? ¿Cómo se estructura la metodología participativa? Tiene tres grandes marcos: marco referencial, marco operacional, marco organizacional. Veamos cada uno de ellos. El marco referencial, miren, tiene tres apartados: el marco de la realidad, el marco doctrinal y el diagnóstico. Marco operacional, primera parte, pronóstico. Ahí se hacen una lista de urgencias, se escogen las prioridades, se formula un objetivo general, se formulan objetivos específicos, se señalan los criterios de acción que se desdoblan en políticas y estrategias. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Marco operacional. Ese casi siempre lo olvidamos. Inventario de recursos para hacer la programación. Se hacen los programas, los que queramos. Aquí puse como ejemplo 3 programas. Y luego marco organizacional, que consta de 2 partes: de revisar cómo nos hemos organizado. Es la evaluación del caminar del plan. Hay que hacerlo periódicamente porque si no corremos el peligro de que se quede el plan en como no actualizado. Y hay que, por ejemplo, la realidad hay que estarla revisando no cada semana, pero sí cada año, cada 2 años. Áreas escogidas para trabajar. Se pueden escoger 6 áreas clásicas.
el aspecto socioeconómico, el aspecto político, el cultural, aspecto religioso, aspecto ecológico, aspecto evangelizador. Miren, respecto del aspecto cultural, yo quisiera hacer una anotación en la que a lo mejor gente especializada en este campo de la política, de la cultura, como Pablito, podría darnos alguna idea. Miren, eh, Agustín Laje, un argentino, junto con otro compañero, ha escrito libros muy interesantes sobre lo que él llama la nueva izquierda. Su tesis es esta, que una vez que cayó el muro de Berlín, ya no pudieron seguir trabajando por medio de armamento, de sostener a gobiernos autoritarios, y que entonces su meta ahora de la nueva izquierda es provocar una revolución cultural. Por eso impulsan. También sobre esto, no sé si Richie, pero Richie también ha leído muy bien sobre esto. Por eso impulsan cosas como la elección, la libertad de elección de género, la destrucción de la familia nuclear, el y respeto a las instituciones tanto civiles como eclesiásticas, el dejar libertad para que cada quien haga lo que quiera, porque no tienen que tener reglas, no tienes por qué llamarle la atención. De hecho, ya se da, incluso en colegios como el nuestro de Cholula, no les pueden decir a los jóvenes o jovencitas que, que hablen o que se manifiesten con su libre elección de género. Una vez me decía Richie que llegó una de prepa y que le dijo, padre, yo tengo dudas, no sé si manifestarme como mujer o como hombre. Todas esas cosas las impulsa la nueva izquierda. Habría que también echarle un ojito a ese tipo de material para que cuando hagamos el análisis, pues también incluyamos las cosas que están sucediendo actualmente. Mm. Desarrollo del marco referencial. ¿Se acuerdan que son 3 bloques, verdad? Ahorita hacemos el desarrollo del primero. Primera parte del marco referencial, análisis de la realidad. Hay varios caminos para hacer el análisis. Se puede hacer por encuestas, se puede hacer por un grupo de especialistas, se puede hacer por cuestionarios. Hay varios caminos. El camino que se aconseja por razones prácticas y por los frutos es que se haga con la gente, el mayor número posible de gente que se pueda reunir en la guardianía. Al fin y al cabo, nuestras guardianías trabajan como una parroquia. ¿Qué pasa? Un camino es hacerlo por medio de hechos significativos. Esos pueden ser tipo dinamismo o tipo necesidad. Entonces, tomamos cada una de las áreas. ¿Cómo se hace el análisis de la realidad? Se detectan los hechos más significativos de cada una de las 6 áreas escogidas. Recordemos que hay hechos tipo necesidad y tipo dinamismo. A cada hecho, dinamismo o necesidad, se le buscan sus manifestaciones. Porque yo digo una cosa, por ejemplo,
Un hecho significativo que yo noto es pues estoy imaginando, ¿eh? La casa común que el Señor nos ha dado está siendo destruida trágicamente. Ese es el hecho que yo subrayo como significativo. A ese le busco sus manifestaciones. ¿Por qué está? ¿Por qué digo yo? Perdón. ¿Por qué digo yo que se está destruyendo? Porque yo veo esas manifestaciones. ¿Y cuáles son sus causas? ¿Y cuáles son sus retos? Las causas son estas y estas, y los retos me llevan a decir, entonces hay que hacer esto para remediar la situación. Al hacer el análisis de la realidad, nos dejamos guiar por la pregunta ¿cómo estamos? Como ya lo habíamos dicho. Ahora pongo un ejemplo de cómo se formula un hecho significativo. Miren, aquí está este. Es un hecho significativo. La casa común que Dios nos ha dado está en peligro inminente. ¿Por qué? ¿Cuáles son las manifestaciones? Crece el número de especies en vías de extinción, aumentan las áreas desertificadas, muchos lagos y ríos están completamente contaminados. ¿Cuáles son las causas? El hombre moderno se ha convertido en un depredador. Se han sobreexplotado los mantos acuíferos. Al hombre moderno no le importa destruir, solo piensa en acumular. Luego, ¿cuáles son los retos? Perdón. ¿Cuáles son los retos? Recuperar el sentido que tenía el hombre arcaico. No me refiero a, cuando hablo del hombre arcaico, no me refiero al que está encadenado o un eslabón del hombre de Neandertal, de Rhodesia, de Tepespan, de Pekín. No, dice, el hombre arcaico es ese estado que consiguió San Francisco de Asís, de admiración y sobre todo de respeto por la creación. Si el hombre, si lográramos siquiera en parte que el hombre recuperara ese sentido de admiración y de respeto, algo se habría de ganar. Tener cuidado en la casa común, comenzando por cuestiones domésticas, familiarizarnos con la carta encíclica Laudato Si. Esos serían los retos que tendríamos para trabajar en ese hecho significativo, esperando lograr algunos frutos. Ya puse el ejemplo de cómo se puede ir haciendo el análisis de la realidad. Ahora vamos a ver la segunda parte del marco referencial, que es el marco doctrinal o iluminación. Marco doctrinal. ¿Qué es el marco doctrinal? El marco doctrinal es el conjunto de principios que identifican al grupo o comunidad que desarrolla el proceso de planeación. Es la expresión de su filosofía, de su propia cosmovisión. En cierta forma, es una especie de síntesis vital, la explicitación de la identidad existente en el grupo. En palabras todavía más resumidas, el plan doctrinal es qué cosa desea el hombre, cómo ve, cuál es su cosmovisión y cómo verían que ésta mejorara. El marco doctrinal busca un futuro deseable. Ya vimos en el marco, en la primera parte, en el análisis, que hay muchas cosas que faltan.
Entonces el marco doctrinal busca un futuro deseable. Por eso habría que trabajar con los retos. Se expresa por medio de valores, cuidando que estos sean producto de la reflexión. Ahorita vamos a poner un ejemplo para que quede mejor explicada esta afirmación. Se expresa por medio de valores, cuidando que estos sean producto de la reflexión, no nada más sacados de la manga ni inventados, sino concienzudamente sentarse y pensar. Sus fuentes de inspiración son el Evangelio y el Magisterio de la Iglesia. En nuestro caso, pues las directrices dadas por los documentos de nuestra orden en materia de evangelización. Habría que tener también a la vista el plan, obviamente, el plan global de la provincia y el plan de la diócesis, si es que tiene, porque muchas no tienen plan, algunas sí, pero muchas no tienen. Pero tener esos dos documentos para no hacer trabajos paralelos. ¿Cómo elaborar un marco doctrinal? Miren, se buscan ideas, fuerzas o valores que puedan iluminar cada área. ¿Qué ideas, fuerzas o qué valores iluminarían mi área política, mi área evangelizadora? Cada una de las áreas que ya analizamos. Tratamos de explicar el sentido de la idea fuerza. A ver, yo doy esa idea fuerza. ¿Qué entiendes por eso? Pues yo lo explico de esta manera. Detectamos el cambio que cada idea fuerza pudiera traer a la vida a la vida de la comunidad, de canal o parroquial. ¿Cuál fue el hilo conductor para elaborar el marco doctrinal? ¿Por qué no estamos? ¿Cómo quiere Dios que estemos? Esa es la pregunta que nos iría guiando al hacer nuestro marco doctrinal. Si ya en el análisis de la realidad nos dimos cuenta que no estamos como Dios quiere, ahora en el marco doctrinal vamos a asomarnos. ¿Cómo quiere Dios que estemos entonces? Ejemplificando, ¿eh? Selección de una necesidad. ¿Dónde vimos las necesidades? En el análisis del marco en el análisis de la realidad, ¿verdad? Buscamos hechos significativos, unos tipo dinamismo, otros tipos necesidad. Entonces, selección de una necesidad. El dinamismo no, porque ya algo estamos haciendo en esa área. Luego, señalar su causa. ¿Por qué está por qué pensamos que esta es una necesidad? También en el marco en el análisis de la realidad, también vimos las causas. No vamos a ver páginas atrás, indicar un desafío y formular una idea fuerza. Luego dar una explicación de la idea fuerza y señalar el cambio que representa para la parroquia o para la entidad. Ahora, lo que enumeré como camino para hacer la iluminación doctrinal, lo ejemplifico de esta manera. ¿Qué necesidad escogimos? El número de católicos que abandonan los filas de la iglesia es alarmante. Y si es cierto, fíjense que en el 2007, Richard, un sociólogo que participó en esa conferencia de Aparecida, dio este dato alarmante. En 2007, en 10 años, la Iglesia Católica ha perdido 50 millones de militantes. Y luego este documento va explicando
Unos porque ya no le encuentran sentido a lo que la iglesia les ofrece. Otros porque encuentran sentido en la atención personalizada de algunos grupos que son pequeños y pueden darla más fácilmente. Otros porque sencillamente ya incluso la nostalgia del totalmente otro ya no aparece tan clara en su vida. Aquella frase que dio vuelta al mundo, yo creo que en la década de los 90, se la formuló Max Horkheimer, un filósofo muy bueno que dio clases 35 años en la Universidad de Frankfurt y durante ese tiempo enseñó la no existencia de Dios. Pero ya al final de su vida, reflexionando las cosas, se da cuenta de otra realidad, que tiene que ver a alguien arriba y más arriba hasta que nadie le pueda subir más arriba. Y a esa realidad él la llama la nostalgia del totalmente otro. Y comienza a hablar en ese sentido. Algunos discípulos se resienten, se enojan, le mandan un periodista, le hace una entrevista. ¿Por qué usted durante 35 años enseñó la no existencia de Dios y ahora está cambiando su discurso? Y él responde, perché nessuno può scappare alla nostalgia del totalmente altro. Totalmente altro con mayúscula, porque nadie puede escapar a la nostalgia del totalmente otro. Ahora se da también el caso de que hay gente que escapa a esa nostalgia del totalmente altro y abandona las filas. Entonces, si es una necesidad y pensada bien, dice, "Ah, caray". Luego, no hay programas elaborados sistemáticamente, programas de trabajo no para pelear con ellos, sino para decir, vamos a presentar un trabajo elaborado. Los obispos que dicen, sí es cierto, se están perdiendo muchos, hay que evangelizar, hay que evangelizar. Es una exhortación buena, pero hay que detallarla, cómo vamos a evangelizar. Por eso en Aparecida, presentaron como propuesta ¿cómo se llama? Ahorita se me viene el nombre, pero ahorita se me viene el nombre. Y ya alarmado los obispos dije, ya viene, alarmados, dice, tenemos que echar a andar una evangelización en Latinoamérica permanente y en Latinoamérica, entendiendo como Latinoamérica lo que nosotros ya sabemos, porque sí les movió el tapete el dato que dio Richard allí. Entonces aquí pongo el ejemplo de cómo haríamos el el marco doctrinal. Escogemos una necesidad, ya la tenemos. El número de católicos que abandonan las filas de la iglesia es alarmante. Causa: los agentes evangelizadores no tienen conciencia misionera para salir en búsqueda de quienes no participan en la vida de la iglesia. ¿Y por qué no tienen conciencia misionera? Pues yo pienso que en gran parte porque los hemos acostumbrado a que sus actividades se restrinjan a, a los anexos de la parroquia. Los saloncitos se juntan, como decía yo hace rato, cada 15 días, cada mes, cada semana, una platiquita, unos cantitos, unas alabanzas y ya. Y no se impulsa la necesidad de salir. Como dice el Papa Francisco, prefiero una iglesia enlodada por andar en los barrios
y no una iglesia enfermiza por quedarse encerrada en las cuatro paredes de la iglesia. Y si analizamos las cosas, ¿cuántos agentes de nuestros salen de veras a las periferias a llevar el evangelio? No hay. ¿Cuál es el desafío? Desarrollar la conciencia misionera en todos los agentes de pastoral de la parroquia. Es una utopía, porque no todos van a querer comprometerse, pero por lo menos tener la, este, la ilusión y echar ¿cómo se llama? Trabajo, ponerle trabajo, lograr, a ver, es que no me deja leer bien la lista de... Lograr que todos los agentes de pastoral de la parroquia sean decididos misioneros, promotores de la iglesia en salida, que necesitamos ser. Es una utopía. De hecho, así le llamamos utopía o idea fuerza. Todos ustedes son gente muy leída, o como dicen en el ranchito, leída y escribida, y saben que utopía está formada de dos términos griegos, usin, topía, lugar, pero se puede lograr con trabajo y con la ayuda de Dios que por lo menos en parte se convierta en utopía, y digamos, si de 60 u 80 que tengo en casa, logro que en 40 prenda la lucecita de ser iglesia en éxodo, de ser misioneros, pues si ya se va avanzando. La consigna de Aparecida es esta: ser discípulos verdaderos y misioneros auténticos. ¿Cómo lograr eso? ¿Cuál es el discípulo verdadero? El que se adentra en las páginas, entre otras cosas, de las cuatro síntesis del Evangelio que tenemos, y va conociendo con devoción, con fe, con espíritu evangelizador, el estilo de vida de Jesús. Y cuando descubre que Jesús cura, alivia, consuela, defiende, anuncia, y llega a decir, yo quiero hacer una réplica del estilo de vida de Jesús, aunque sea un chiquito, entonces se está convirtiendo en misionero verdadero. Y cuando este misionero verdadero en camino dice, yo no puedo guardar este tesoro escondido egoístamente aquí en mi bolsillo y disfrutarlo yo nada más. Es que yo tengo urgencia de compartirlo con los demás. A veces podrá ser nada más con su familia, a veces podrá ser con sus vecinos, a veces en un área más grande, entonces se convierte en misionero. No sé si al hacer nuestras listas de trabajo pensamos en, en ese aspecto. Y un reto grande es que nosotros mismos sintamos ese deseo y experimentemos ese deseo de ser verdaderos discípulos. Es un reto grande para nosotros también, pero si admitimos nuestras limitaciones y trabajamos con la gente juntos, algo podemos lograr. Y entonces así se va haciendo el marco doctrinal. Y yo no quiere ¿me salí o qué pasó? Ahí está. Bien.
Ese es el ejemplo que vimos. Ahora, continuando con la explicación de la idea fuerza, explicación. Jesús nos manda ir y nuestra fuerza es, ¿se recuerdan? Nuestra fuerza, idea fuerza es lograr que todos o la mayoría de los agentes tengan la conciencia de ser evangelizadores. ¿Cómo explicamos esa idea fuerza? Jesús nos manda ir y hacer que todos los pueblos sean sus discípulos. Necesitamos aprender a salir para no quedarnos esperando encerrados en nuestros templos. Desde el principio, los discípulos tenían miedo, pero después, una vez que se abrió la puerta de donde estaban encerrados, se lanzan. Y María Magdalena no se vino después de que vio al resucitado, no se vino a su casa a encerrar y llena de gusto. Fue a comunicar a los demás compañeros, a los discípulos. El Papa Francisco nos pide dejar de ser una iglesia encerrada para ser una iglesia que sale a las periferias existenciales. Y ahí tenemos la cita. Lean por favor lo que quiero hacer pipí. ¿Y cuál sería el cambio que provocaría poner en práctica esta idea fuerza? Dos ejemplos. Ser una parroquia con fuerte espíritu misionero que sale al encuentro de los olvidados. Una parroquia o un convento donde estén trabajando, incluso aunque no sea parroquia. Porque ¿cuál es nuestra labor? Pues evangelizar. Otra cosa también que se me olvidó hace rato es que poco interés le ponemos a nuestra regla. Nosotros hicimos la profesión de vivir el Evangelio observando esta regla escrita por San Francisco. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces la leemos en nuestras fraternidades? ¿Y cuántas veces vamos comentando capítulo por capítulo?
esa es la que nos debería de dar fuerza en gran parte para hacer nuestra labor, pero yo creo que están de acuerdo conmigo en que la tenemos olvidada. Si nosotros leyéramos, bueno, la primera regla, la de 1210, se perdió. Imaginemos que la tenemos. El padre se le dice que podría encontrarse su contenido en la del 21 y la del 23. Pero imaginemos que la tenemos y ponemos en tres columnas verticales, primero la de 1210, luego la de 1221 y luego la de 1223. Otra imaginación, tenemos ojo biónico y las podemos leer al mismo tiempo y nos damos cuenta que hay muchas ideas como sueltas, que hay como no una hilvanación lógica eh, estrictamente como nos gustaría. Sin embargo, en una buena reflexión, esas tres reglas se pueden apiñar en tres ideas, en tres núcleos. Primer núcleo, desde el Evangelio. Segundo núcleo, somos hermanos menores. Tercer núcleo, para anunciarlo. ¿De qué modo? Más con el ejemplo que con la palabra. Si eso lo tuviéramos presente, y yo me incluyo en que también soy olvidadizo de eso, descuidado, mucho nos olvidaría para tener una fuerza que nos impulsara para hacer la, la tarea evangelizadora más comprometida. El tercer, el tercer punto del marco referencial es el diagnóstico. ¿Qué es diagnosticar? Uno tiene una referencia, un paciente sano con glucosa de 70 a 100, pero un paciente enfermo con glucosa de 480 ya casi le va a dar un coma. Y así, el colesterol es el ideal 150, pero alguien tiene 375. Estamos diagnosticando cuál es la situación del enfermo, así diagnosticamos nuestra parroquia. No lograremos un 100%, pero el médico no logrará un 100%, pero atacando lo más importante, poco a poco va a ir mejorando su parroquia y tendrá que saber escoger, aunque haya muchos males, no va a curar primero los juanetes y la caspa. Va a curar primero los riñones, que si no funcionan los riñones ya se arruinó la situación. Así también nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Por eso vamos a buscar en el momento oportuno las prioridades. Diagnosticar es determinar las necesidades que hay que remediar. Estas necesidades aparecen con toda claridad cuando se compara el análisis de la realidad con el marco doctrinal, es decir, con la realidad deseada. Elaboración del diagnóstico. Se dan los siguientes pasos. Tomamos del análisis de la realidad cada uno de los retos. Siempre hay que tener ahí nuestras hojitas a la mano. Lo comparamos con la idea fuerza correspondiente, que la sacamos del marco doctrinal. Haciendo la comparación, surgen las urgencias, es decir, los puntos en los que hay que poner más atención. Voy a poner un ejemplo como lo he hecho anteriormente para verlo con más claridad. La lista de urgencias nos ayudan a descubrir las prioridades. Al concluir el diagnóstico, nos hicimos esta pregunta.
porque no estamos como Dios quiere. Texto enlace. Con el diagnóstico concluimos el marco referencial. ¿Sí? Ahora nos toca pasar al segundo marco, el marco operacional. Marco operacional, primera parte, pronóstico. Se le llama pronóstico o también plan propiamente dicho. Una vez confirmadas las prioridades, el proceso de planeación nos lleva a la elaboración del pronóstico. Miren, nos pueden salir, y eso ya lo saben ustedes, sin duda alguna, nos pueden salir una lista enorme de urgencias y unas repetidas. ¿Qué hacer? Ir señalando, ir agrupando. Esto ya salió, le pongo un 1. Esto ya salió, le pongo un 1. A ese el 2, a ese el 2, a ese el 2. Y hacemos grupitos de urgencias. Y así nos resulta más fácil descubrir cuáles van a ser las prioridades. ¿Qué partes componen el pronóstico? Hacer el objetivo general, los objetivos específicos, los criterios de acción, políticas y estrategias. Pronóstico continúa. ¿Qué es un objetivo general? Un objetivo general, grosso modo, es la expresión de un resultado que se quiere lograr y de la razón por la cual se desea alcanzar dicho resultado. Objetivo general es el enfoque que se le quiere dar a todo el plan decanal o parroquial. El objetivo general es un indicador del tipo de iglesia que está detrás de todo el plan. No es lo mismo decir, impulsar la celebración de 8 misas dominicales e impulsar, las confesiones. No es lo mismo ese objetivo que comienza así con un qué de esa manera, a un objetivo que comienza con un qué como impulsar, hacer llegar el reino de Dios a, a nuestra parroquia, o impulsar una iglesia misionera. Es muy interesante cuando uno ve los diferentes objetivos, dicen, acá está del lado conservador, del lado preconciliar, y este objetivo está del lado más abierto hacia una iglesia en Éxodo. Hay por mucha importancia en la elaboración del objetivo general. Indicaciones técnicas. El objetivo general debe comenzarse con un verbo en infinitivo. Evitar aquellos verbos que impidan la corresponsabilidad, por ejemplo, organizar, coordinar. Se pueden utilizar verbos como promover, impulsar, fomentar, animar. Deben llevar un qué y un para qué. Puede llevar uno o dos modos. Máximo debe tener 30 palabras para retenerlo más fácilmente. Algunos pastoralistas dicen que 25. Eso que ya enumeré, hay que cuidar que no tenga dos qué o dos para qué. Ahora lo vemos así con un ejemplo, miren. Comenzar con un verbo en infinitivo, impulsar. Ponerle un qué, una evangelización integral, confer evangelii nunciandi. Ordinariamente nos quedamos con que la evangelización
es primero dar ejemplo porque nos acordamos lo que dice Francisco en el capítulo 16 de la regla del 2021, aunque no sé si todos debemos de ver hacer el ejemplo. Luego, nos quedamos con eso cuando es necesario anunciarlo de palabra. Pero si nosotros analizamos con más detenimiento el Evangelio Nunciandi, para hablar de evangelización integral, había que tener en cuenta más cosas. Primero, el testimonio. Segundo, el anuncio de la buena nueva. Tercero, la denuncia de las cosas del reino de muerte que va en contra del reino de vida. Cuarto, cambio de estructuras. Lograr que se cambien las estructuras, al menos en parte, de estructuras injustas a estructuras justas. Y quinto, ya hicimos todo ese recorrido anterior, ahora vamos a celebrar festivamente. Esa sería la evangelización integral. No sé si todos tenemos la idea completa. Luego, después de un qué, un para qué, para acercar más el reino de Dios en nuestra comunidad parroquial. Uno o dos modos, en comunión eclesial y desde los más necesitados. Tenemos la teoría y tenemos la práctica. Pronóstico continúa. ¿Qué son los objetivos específicos? Los objetivos específicos son una respuesta concreta a la necesidad expresada en cada una de las prioridades. A cada prioridad se le hace un objetivo específico. El objetivo en general debe englobar a las 5 o 6 prioridades que hayamos escogido. A veces es mejor 4, porque el que mucho abarca poco aprieta. No quiere decir que se van a olvidar las otras urgencias. Las vamos a trabajar también, pero con mayor ahínco esas 4 escogidas para darles toda la fuerza que podamos personalmente y con el grupo con el que contamos. Entonces, cada objetivo específico es una manera concreta, es una respuesta concreta a la necesidad expresada en cada una de las prioridades. Pronóstico continúa. Los criterios son reglas para llevar a cabo acciones verdaderas y efectivas que marquen el camino por el cual se quiere transitar. Se desdoblan en dos, en políticas y en estrategias. Políticas. Esas tienen sus orígenes en el marco doctrinal y son, expresándolo de manera sintetizada, simplemente líneas de acción. Se formulan empezando con un infinitivo. Estrategias encuentran su origen en el marco de la realidad y son modos de acción que se asumen y se aplican para concretar una política. Ordinariamente se formulan en gerundio, y aquí viene un ejemplo. Nota, los conceptos políticas y estrategias nos ayudarán a elaborar la programación para que vayamos teniendo desde antes en cuenta eso. Pero aquí con la elaboración del pronóstico concluye la tarea del plan. Aquí no es como estamos trabajando a nivel pastoral, a nivel parroquial, debería decir parroquial. El plan global solamente le corresponde eso, ¿no? ¿Cómo se elaboran las directrices? Para ello se vale uno de los criterios de acción que ya vimos que se desdoblan en dos, en políticas y estrategias. Recordemos dos cosas. Políticas. Esas tienen sus orígenes en el marco doctrinal y son, expresándolo de manera sintetizada, simplemente líneas de acción. Se formulan empezando con un infinitivo. Estrategias encuentran su origen en el marco de la realidad y son modos de acción que se asumen y se aplican para concretar una política.
ordinariamente se formulan en gerundio. Y aquí tenemos un ejemplo, miren. ¿Cuál sería una política? Este, o línea directriz y política. Acompañar parroquialmente en su formación a los ministros extraordinarios de la comunión. Esa es mi política. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué estrategias voy a seguir? Nombrando asesores, buscando material adecuado, dando talleres ocasionalmente, dando clases regularmente, elaborando un manual de celebraciones, organizando retiros para los MEC. Ahí tenemos ya ilustrado cómo se hacen las políticas y las estrategias, que a ambas se les da el nombre de criterios. Muchas gracias. Empecemos, hermanos, porque poco o nada hemos hecho. San Francisco de Asís, paz y bien. Gracias, Padre Juan. Ahora quisiera saber, tenemos un tiempecito, quisiera saber si algunos desean compartirnos algo, preguntar algo. ¿Algún hermano quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario? Nada más abra su micrófono y adelante, por favor. ¿Les ha parecido claro el camino para hacer un plan pastoral? ¿Tú qué dices, Silvestre? Tu micrófono, ábrelo. Silvestre, yo no lo Silvestre, veo. ¿no me oyes, Silvestre? Ah, prende tu micrófono. No se oye, ¿verdad? A ver, de los que tengo aquí con nombre, José Luis Chávez. José Luis Chávez tiene apagado su micrófono. Tienen apagado su micrófono. Ever Vargas también tiene apagado su micrófono. Markovich también tiene apagado su micrófono. Juan Medina, ni sé si está. Pues tienen apagado su micrófono, no pueden participar. ¿Por qué no les dices, Chucho, por qué no les dices que prendan algunos su micrófono? Te estamos escuchando, Padre Juan, y Ah, todo lo estamos oyendo. pero no responden cuando les pregunto. Por ejemplo, Jesús Villagómez, ¿te ha parecido clara la forma de elaborar un plan pastoral? Buenas tardes, padre. Desafortunadamente llegué tarde, no escuché muy bien desde el principio. Lo poco que yo escuché, yo siento que hay mucha claridad para poder organizar este plan pastoral. Ajá. Miren, Ever, ¿quién otro más? Ever Vargas. Ever Vargas también tiene apagado su micrófono. Markovich o FM también tiene apagado su micrófono, entonces no puede participar. Markovich, ¿te sería útil recibir este material para
que te ayudara un poco en la elaboración de tu plan pastoral? Pues no, tienen apagados sus teléfonos, Chucho. Bueno, Fray, yo Entonces, sí quiero No, hablar. A ver, Es escucho, muy Ponce. claro, iluminativo la presentación. Recordamos también que ya habíamos tenido como grupo de misioneros esta formación o esta también capacitación para elaborar nuestro plan pastoral, pero se presenta por un lado un reto para que nosotros como frailes trabajemos de manera metódica. Otro es para que en las parroquias o casas se pueda pasar a veces de organizar actividades a través de una calendarización, allá poder tener un plan de pastoral parroquial, porque un plan siempre es muy diferente a una calendarización solamente de actividades, porque podemos seguir solamente el calendario, ¿verdad? Pero hacia dónde nos van a guiar esas actividades y el plan pastoral pues nos va a dar una gran orientación. Entonces, también el desafío que se nos presenta también como provincia, no somos ajenos a poder vencer el clericalismo que también está muy presente. Y pues en esta parroquia pues también vemos muy claro cómo está el clericalismo. Entonces, nosotros sabemos que estamos en sintonía con la dinámica pastoral que se está empujando, una metodología sinodal y una iglesia en salida, pero siempre se presenta ese desafío para vencer las resistencias propias, ¿verdad? De los mismos grupos y a veces también de los mismos pastores. Pero pues ahora ya hay más claridad, ya hay más iluminación y esperemos que en las casas, no solamente parroquias, pues se cuente también con un plan que, como usted menciona, debe estar en sintonía con el plan provincial, porque somos frailes y la provincia tiene un plan, y de acuerdo también a los lineamientos de cada diócesis o arquidiócesis en donde nosotros estamos. así es, Muchas así gracias, es. Padre de Dios. ¿Saben que este también peligro podemos correr? Saltarnos el análisis de la realidad, el marco doctrinal y formular luego prioridades. Entonces, si le hacemos así, esas prioridades carecen de su fundamento, de su cimiento, son sacadas de las mangas. Las prioridades deben de salir de la confrontación entre el análisis entre el marco referencial y el marco doctrinal. Hago esta aclaración porque ya alguna vez me presentaron o oí la presentación de un plan en el que no tenía ni marco referencial ni marco doctrinal. Se saltaba luego las prioridades y así las prioridades resultan sacadas de la manga. Hay que hacer el trabajo anterior. Ya bien. Padre, Este, Chucho, Padre Juan de Dios, dime. eh, bueno, yo me uno a lo que comentó Fray Jesús. Creo que es algo muy positivo que la provincia nos esté ayudando por medio de estos recursos a poder comenzar a hacer un plan de pastoral. Creo que es algo muy necesario, sobre todo de manera metodológica, porque pues muchos hermanos acostumbran a trabajar pues de acuerdo a cómo se van presentando las cosas y muchas veces pues los trabajos pues no se llega a un objetivo. Por lo tanto, es algo que yo le agradezco a usted, agradezco también a Fray Jesús que nos brinden estas herramientas. Yo quisiera nada más agregar algo que creo que también es muy importante junto con el plan de pastoral. Creo que no debemos olvidar que estos planes tienen que ser evaluables, porque muchas veces tampoco se mete la evaluación y entonces nosotros podemos creer que estamos haciendo pues muy bien las cosas, que vamos por la rutina, el camino correcto. Y creo que también tendríamos que agregar ese punto importante, ¿no? Que estos planes tienen que ser de acuerdo a un tiempo real y sobre todo tienen que ser evaluables, porque si no, pues todo este trabajo, pienso yo,
pues a lo mejor no nos puede dar buenos resultados o no los resultados que esperamos. Así es, tienes toda la razón. En el triangulito que les presenté como vista panorámica, en la parte de abajo está el plan organizacional, que se divide en dos partes: evaluación de lo que estamos haciendo y corrección de las cosas que faltan. Qué bueno que insistes en eso. Ya, si ustedes llegan si llega a servirles ese material, ahí también lo van a ver. Otra cosa que quisiera decirles es que, miren, además de el recorrido que hicimos y del análisis de cada una de las áreas, yo creo que habría que dejar un apartado importante para el análisis de la religiosidad popular. La religiosidad popular se extiende a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica y en lugares donde nosotros trabajamos está muy presente. Sería bueno también hacer un análisis de la realidad, pues juzgando qué fiestas se celebra, cómo las celebra, quiénes son los ministros, quiénes son, entre comillas, los sacerdotes, qué movimientos grandes provoca. Y eso nos ayudaría también para completar y tener una visión más completa de nuestra realidad. Y luego hacer un, un análisis también de la realidad local. Ya tenemos el general y ahora aquí donde yo estoy trabajando, ¿qué características propias tengo que tomar en cuenta? Bien, ahora una pregunta, Chucho, y a todos. Si piensan que este material les podría ser útil, yo se lo envío a Chucho para que él se los reenvíe a ustedes. ¿Cómo ven? Y Padre Juan, si nos haces favor, será de gran ayuda porque lo podremos ver con calma. Ajá. Algunas de nuestras fraternidades estamos reunidos en este momento, pero en otras solamente estamos uno. También entonces con el material, pues podemos estudiarlo en fraternidad o proporcionárselo a quien no participó. También les comento que el programa ahorita se está transmitiendo por YouTube. Entonces también ahí lo podríamos ver. Sí, padre, si nos haces favor, envíalo, por favor. Muy bien. Padre Juan, Cuando otras veces he tenido oportunidad de colaborar, hemos tenido más tiempo y vamos haciendo las prácticas paralelamente. Explico cómo se hace un hecho significativo y luego les digo, ahora vamos a hacer uno, todos. Explico cómo se hace una idea fuerza, pongo ejemplos y le digo, ahora vamos a hacer una todos. Explico cómo se hace un objetivo general y metodológicamente y ahora vamos a hacer un objetivo todos. Ahorita no ha sido posible, pero como tú dices, si les interesa, les Padre ayuda, Juan, Juan pueden. Pablo Chávez quería preguntarte algo. Quería Sí, hacer Juan Pablo, por favor. aquí estoy. Gracias. Padre Juan, quería preguntarle, este plan pastoral que nos ha presentado, la verdad que muy, muy bien y muy completo. Mi pregunta es, ¿cómo sería la metodología correcta? Empezar desde las fraternidades, La metodología que empezar esta metodología primero en nuestras parroquias, fraternidades, por zona, o tendría que hacerse primero a nivel provincial y de ahí ir descendiendo. ¿Cómo sería lo correcto? ya se hizo a nivel provincial.
Y ya la provincia dictó sus líneas directrices. Entonces, ya teniendo en cuenta eso, pidió que las diferentes